Muy buenas a todos. En este apartado de videos me gustaría hablar de personajes o franquicias que a mi parecer merecen algo de cámara para no quedar en el olvido. Y en este día vengo a contarles la historia de un videojuego MMO con muchísimo potencial, pero que lamentablemente cayó en el cementerio de los juegos. Hoy veremos el caso de WildStar. A mí me encantan los MMO, así que en 2007 cuando se anunció este nuevo juego que tenía muy buena pinta me emocioné bastante. WildStar fue creado por Carbine Studios, una empresa creada por varios ex desarrolladores del mega popular MMO World of Warcraft. Además de incluir a grandes nombres del género en su desarrollo y darnos la promesa de ser el MMO que revolucionaría el género, hacía que las expectativas estuvieran por las nubes. Por fin en el año 2013 se estrenó. Tenía un sistema de negocios en lo que comprabas el juego y además tenías que pagar una suscripción mensual, con posibilidad de pagar con dinero del juego. Algo similar a lo que se ve con Final Fantasy XIV o WoW. Pero antes de seguir con aspectos un poco más técnicos, ¿qué es exactamente WildStar? WildStar era un MMO de ciencia ficción donde se nos cuenta la historia de un planeta recientemente descubierto llamado Nexus, en el que se cree que habitaron unos seres muy avanzados y poderosos conocidos como los Eldan, los cuales desaparecieron hace milenios. A este planeta llegan dos facciones rivales que vendrían a ser los principales del juego, y en las que tendremos que elegir un bando como jugadores. Piensen algo así como la Horda contra la Alianza. Cada facción consta de 4 razas a elegir. La primera facción es el Dominio, un imperio intergaláctico que busca conquistar el universo, y la otra es la facción de los Exiliados, un grupo rebelde conformado por las razas que se oponen al Dominio. Algo curioso de estas facciones es que ambas poseen una raza humana, los cuales fueron los que dieron origen al conflicto y luego se dividieron. El juego poseía una estética bastante cartoon, y con mucho énfasis en la comedia, algo que se denota especialmente en sus videos trailers, los cuales personalmente recomiendo ver si tienen un nivel promedio de inglés, ya que son muy graciosos. El juego buscaba innovar en muchas cosas con respecto a los MMO clásicos. Por ejemplo, se optó por un estilo de combate utilizando telegraphs, los cuales eran marcas de colores que anunciaban el área de ataque, lo cual hacía el combate más dinámico y reactivo. Para añadir más sabor a la aventura del juego agregaban los paths, una suerte de subclases que otorgaban más contenido de tu preferencia y habilidades únicas. Por ejemplo, el path del soldado recibía más misiones de luchar contra hordas de enemigos, el path del explorador otorgaba acceso a zonas imposibles para otros jugadores, o el path del colono que te permitía construir edificios que daban misiones o buff a tus aliados de facción en su aventura. También tenía un sistema de housing muy innovador y detallado, ya que casi desde el inicio del juego, cada jugador podía tener su casa voladora y llenarla de cosas que encontrara en su aventura, las cuales podían ser convertidas en zonas de farmeo e incluso ser atacadas por ladrones NPC. Además de lo innovador del juego, también apelaban a la vieja nostalgia hardcore de los MMO. En este caso, había mucho contenido para 40 jugadores, algo que solamente había visto en World of Warcraft. Por ejemplo, con su raid de 40 jugadores o sus llamados Warplots, que eran campos de batalla con bases personalizadas de 40 contra 40. Muchos 40, ¿no? A estos tipos les encantan los 40. Look, for guys like me, Warplots are like your favorite food, wrapped in a 6-pack of beer, wrapped inside another 6-pack of beer. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que un MMO con tanto potencial y carisma cayera irremediablemente? Para mí fue que intentó abarcar mucho y se quedó sin nada. Vamos al inicio. WildStar fue recibido con éxito, logrando unas ganancias de $26 millones en su primer mes. Sin embargo, esta noticia no venía sin dificultades. Todo MMO suele comenzar con el pie derecho, y esa enorme cantidad de jugadores entrando al mismo tiempo suele explotar los servidores. Carbine Studios creyó que este flujo de jugadores se mantendría creciendo, así que su solución fue crear más servidores e incluso más reinos, lo cual básicamente significa crear un mundo entero paralelo para otros jugadores. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los jugadores se dispersaron tanto entre estos servidores y reinos que la mayoría empezaron a sentirse vacíos. Verán, como dije, muchos MMO empiezan con el pie derecho, pero luego del segundo mes, más o menos, la población empieza a bajar drásticamente.
Esto se debe a que el inicio es la moda para los curiosos y los posers, pero los que conocemos realmente a los MMO sabemos que son juegos que requieren mucho tiempo y dedicación. No es algo para todos, ni de cerca. Si no te engancha de una, pues simplemente no lo hará. Entonces, al haber creado tantos reinos y servidores, pues estos se sentían vacíos, y en un juego donde se hace tanto énfasis en la comunidad, pues eso es una sentencia de muerte. O sea, imagínense lo imposible que era hacer raids de 40 jugadores o los warplots de 40 contra 40 en servidores muertos. Eso provocaba frustración en los jugadores que encima tenían que pagar una cuota mensual. Carbine Studios intentó solucionar el problema creando los mega servidores, en los que básicamente fusionaban todos sus servidores creando uno por continente. Sin embargo, quizás ya era demasiado tarde. Esto lo llevó al camino más lógico posible, convertirse en free to play. Que un MMO pase de pago a free to play ciertamente da una imagen un tanto derrotista, pero era necesario para sobrevivir. Wildstar era una IP nueva, es decir, era un juego fresco y tenía que competir con titanes como World of Warcraft, Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online, Star Wars The Old Republic y Guild Wars 2, juegos que ya tienen una extensa fanbase leal. De hecho, ya algunos MMO habían tenido que bajarse a free to play y se habían generado cierta tendencia a creer que esto solo haría que un juego se volviera pay to win. Es decir, que aquellos que pagaran tendrían muchos más beneficios en comparación a los que no, como en Star Wars The Old Republic. Wildstar quiso ser lo más justo en este sentido entre jugadores que pagaban y los que no. Es decir, claramente los que pagaban tenían algún tipo de beneficio especial, pero no era algo que afectara completamente el juego. Y de hecho su medida free to play volvió a revitalizar tremendamente el mundo. Incluso fue ahí cuando yo por fin me pude unir a él como miembro de los exiliados. Ahí pude experimentar de primera mano el juego con sus pros y sus contras. Lo primero que noté era el tono de la historia. Todas esas escenas cómicas y demás que denotaban los trailers no se veían presentes en el juego en sí. De hecho, recuerdo que la primera gran parte de la historia era bastante trágica, lo cual me daba un sabor agridulce, ya que no podía tomarme en serio esa trama por el estilo tan cartoon de todos los escenarios y elementos, además de otras cosas que intentaban ser graciosas, como que al subir de nivel salía un insulto censurado que te felicitaba. Esas dos cosas como que no me daban mucha inmersión, lo cual creo que es algo muy importante en un MMO. Hablando de escenarios, algo que me molestaba visualmente era que sentía un gran sobreuso de colores chillones. Es decir, había muchas veces que el pasto tenía demasiado verde brillante o las montañas tenían un amarillo muy molesto. No sé ustedes, pero a mí me daba un poco de mareo luego de jugarlo un rato. Aún así, era entretenido, no tan innovador como se nos había planteado al inicio, pero sí disfrutable. Pero algo que sí eché en falta fue más relación de los trailers con el juego. Para mí es importante, ya que los trailers son la carta de presentación y mostraban personajes con mucho carisma y que a la gente les encantó enseguida. De hecho, yo al ser de los exiliados, quise encontrar a esta chica dentro del juego, tomándola como un personaje importante en la trama, y de hecho la encontré. Pero su NPC ni siquiera se parecía mucho y las misiones que daba no eran nada del otro mundo. En otros juegos como WoW, los personajes importantes tienen un diseño más único y por lo general tienen frases especiales y misiones de carácter más importante. O como en Final Fantasy XIV, donde suelen salir estos personajes en cinemáticas para que podamos darles el peso argumental que merecen. Aquí pareciera que no había ninguno así. Así que lo épico de la historia se resumía en las tareas más burdas y típicas de los MMO. Mata esto y recoge esto otro. La verdad solo puedo recordar a un disque villano del juego, el cual de hecho en los trailers se veía bastante interesante, el cual era el Caretaker o Cuidador. Era una inteligencia artificial que fue construida por los Eldan y dejada a cargo para experimentar con las razas del mundo. De hecho en el tráiler se le ve como un villano bastante interesante, o sea, una inteligencia artificial bipolar que nos manda a realidades virtuales alternas del juego, donde podríamos tomar decisiones para sortear diferentes mazmorras. Don't be alarmed. The experience will be Excruciatingly painful! Suena genial en papel, pero en el juego solo hacía que las mazmorras fueran más engorrosas de lo que ya debían ser. Así que todo el mundo optaba por la decisión más directa, matar y lootear. Es por eso que creo que este juego hubiera ido mucho mejor como serie de televisión, en Netflix o algo así. Los trailers mostraban personajes muy carismáticos, todos queríamos ver más de ellos en sus videos, y el mundo del Nexus en Wildstar se veía mucho mejor a través de esos trailers. Pero lo que es el juego en sí era bastante promedio, no era malo para nada, pero no destacaba tampoco tanto. Especialmente con competidores tan duros como Guild Wars 2, que también era free to play y se sentía más como lo que debió ser. Quizás su mayor pecado fue querer ser como WoW.
y encima el WoW antiguo. Es por eso que sus innovaciones, como el gran sistema de housing o los telegraphs, se sentían como relleno ante misiones aburridas y repetitivas y una historia que solo confundía. Lo que sí destacaba era el contenido de mazmorras que con el uso de telegraphs los hacía bastante entretenidas, al igual que las raids. El PvP o jugador contra jugador no sobrevivió mucho ya que ahí los telegraphs les jugaron en contra, ya que solo eran un caos de luces y spameos de botones. Pero bueno, con el modelo free to play de Wildstar se revitalizó el juego, casi como en sus primeros días. Sin embargo, parece que las personas de Carbine Studios no habían aprendido de sus errores, y al ver que los reinos estaban tan llenos de gente otra vez, decidieron hacer lo mismo que hicieron al inicio: crear más reinos. Una decisión que al final les volvió a explotar en la cara. Cuando los jugadores empezaron a ir, los servidores volvieron a quedarse vacíos. Para mí, lo único que tuvieron que haber hecho es empezar a trabajar los servidores para aumentar la población de jugadores. No tener que crear cada vez más, porque imagínense tener que mover a tantas masas de personas, obviamente la gente se va a sentir un poco frustrada y se van a querer ir. Wildstar aguantó como los valientes, y sacaron 2 mega parches de contenido, pero sin éxito suficiente para atraer nuevos jugadores, que preferían otros MMO mejor establecidos y gratis, como Guild Wars 2. Así pues, lamentablemente en 2017 no tuvieron más que dar la triste despedida a su querido proyecto, en el cual se nota que pusieron mucho esfuerzo, pero que nunca pudo alzar el vuelo. En resumen, malas gestiones de servidores, demasiado contenido con potencial pero dejado a medias, trailers divertidos pero engañosos que ocultaban la verdadera naturaleza del juego, y una competencia demasiado sólida en el mundo de los MMO. Eso fue lo que dejó a Wildstar fuera de juego. Y me apena mucho, porque como dije, el juego tenía un gran potencial que me hubiera gustado ver desarrollarse más. Los personajes tenían chispa y carisma, pero nunca se vieron explotados en la historia. Pero en fin, quizás ese sea el destino de todos los MMO de ciencia ficción. Es de mi pensar que la mayoría de los jugadores de MMOs esperan un ambiente tipo fantasía medieval, porque bueno, quizás eso es lo que mejor se adapta a un héroe épico. Quién sabe, quizás en algún momento en el futuro aparezca un MMO de ciencia ficción atractivo para todo. Espero que les haya gustado esta historia de un juego muerto que tenía mucho potencial. Ahora mismo me voy despidiendo y espero verlos en el siguiente video. Felicidades por llegar hasta el final y gracias por acompañarme. Nos vemos y hasta otra. Thank you for participating in this experiment. I have learned a great deal, and I am certain that we will meet again Very soon.